Y bueno, hemos venido tratando el tema de la oración y Carlos nos ha venido enseñando acerca de algunos temas que son específicos de la oración que nos enseñó Jesús, cómo se ora, en qué momento ha de orarse, si todos los días, si todo el tiempo, qué cantidad de tiempo, en fin. Todo esto nos lo ha venido enseñando Carlos y en esta oportunidad continuamos después de haber escuchado cómo es el orden del Padre Nuestro y qué significado tiene cada uno de los términos que nos da el Señor en esta oración. Así que, Carlos, continuemos con esta lección. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta el libro, está bueno todo, pero ya el título, yo no sé si a ti, a veces a mí un título es el que me atrae del libro. Entonces, en términos de redes sociales dicen el clickbait, el gancho, el anzuelo, ¿no? Y el libro de Miguel Lies, Orar como respirar, precisamente nos muestra cuál debe ser, a qué debemos aspirar cada uno de nosotros como hijos de Dios. A tener una relación de oración, de comunión con Dios tan profunda que sea tan normal y habitual como el respirar. Porque estoy seguro que tú no estás todo el día, tengo que respirar, no te olvides de respirar, cuerpo mío, no te olvides de respirar. No estás todo el día así. No estamos así todo el día. ¿Por qué? Porque es algo normal y habitual. Supuesto. Y debemos aspirar como hijos de Dios a tener esa normal y habitual comunión con Dios, que no tiene que ser un pesar, tiene que ser un deleite. Entonces hemos hablado de varios temas y hoy vamos a hablar, les repito, si me permites, que todos aquellos que por algún motivo, o porque recién se enganchan a este programa, o porque quieren volver a verlo, todo esto está en las redes sociales, en Solidaria TV, en YouTube, en el Facebook, así que pueden ver toda esta serie nuevamente las veces que quieran y aprender, porque mi motivación es inspirar a otros a disfrutar, por ejemplo, lo que he disfrutado esta mañana. Esta mañana he disfrutado de sentirme como un niño en los brazos del Señor y darme cuenta que cuando me desperté para ir a la presencia de Dios, Dios ya estaba ahí, expectante para estar conmigo. Es una cita. Es una cita. Es una cita especial con el Señor. Exacto. A veces lo dejamos plantado, ¿verdad? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho sabiamente. Entonces, la cuestión es que mi motivación es inspirarles a que cada uno desarrolle, porque tú con tu esposa has desarrollado una comunión que puede ser similar, pero tiene matices diferentes a la que yo desarrollé con la mía. Por supuesto. Porque es algo muy personal. Así, lo que deseo es inspirarte a que comiences a tener tu relación personal y desarrolles tu relación personal, y más si quieres ser un ministro de Dios, alguien que predique, que sirva a Dios. ¿A quién vas a servir si no lo conoces? Si no vas a estar con Él. Estamos totalmente de acuerdo cuando tú lo has dicho. El ejemplo más elemental es ese, el de la pareja. ¿Sí? Nos conocemos, podemos decir que conozco a mi esposa en todo el sentido, ¿sí? En todo el sentido, intimidad, conozco yo al Señor, tengo intimidad con mi Señor, sé lo que Él quiere, sé lo que Él piensa, sé lo que Él me pide, le he preguntado, o solamente, como lo dijiste en alguna de las lecciones, es un monólogo mío o es algo que yo quiero, pretendo o quiero torcerle el brazo a Dios con mis oraciones. Sí, exacto. Quiero que Él haga lo que yo quiero con mis oraciones. Entonces, a veces esa relación también en pareja sucede. Yo con mi manipulación quiero que ella o él haga algo que yo quiero y creemos que con Dios funciona así. Y no es así. Por supuesto. Bien, entrando en tema de lo de hoy, que podríamos decir lo que tipos de oraciones, o la oración puede ser personal o grupal, ¿no?
Vamos a algunos ejemplos de oraciones personales. Rápidamente, si tienes ahí Mateo 6:6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Habla de entrar en lo secreto. El aposento habla de un lugar donde uno está en relación íntima y personal con el Señor, en secreto. ¿Esto por qué? Esto en contraposición a, por ejemplo, los que daban ofrendas o los que hacían grandes oraciones en público, el exhibicionismo. Hay gente que le gusta exhibirse, el religioso le gusta exhibirse en lo que hace, sea dar ofrendas o en este caso orar públicamente. Pero tú puedes ser alguien que ore públicamente y que tengas una oración, digamos, teológicamente inmaculada, pero le puede faltar sustancia. ¿Por qué? Porque no has tenido esa relación íntima con Dios. Cuando tú tienes esa cuestión íntima con Dios, yo nunca me voy a olvidar un hombre que se llamaba Ramón Gramajo. Te estoy hablando año 1987, lo conocí yo, 88, 89, él empezó a predicar. Era un hombre que Dios lo había sacado del alcoholismo, lo había sanado de tumores, algo tremendo que Dios había hecho con su vida. Y era un hombre analfabeto, prácticamente no sabía hablar o hablaba muy poco, no sabía leer. Y cuando lo pusieron a predicar, él leía a duras penas un texto bíblico y lo desarrollaba muy a duras penas, pero no era lo que... Pero se ponía a orar y temblaban las paredes. Y no por los gritos, por la unción que tenía. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Entonces él en lo secreto oraba y Dios lo respaldaba en público. La intimidad con Dios. Eso es fundamental, eso es básico. Antes que ir a orar en las plazas públicas y en las esquinas, como dice, hay que tener intimidad con Dios, claro. Exacto. Lee, por favor, y aquí tenemos un ejemplo. 1 Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Estamos hablando de Ana. Estamos hablando de Ana, la madre del profeta Samuel, que no podía tener hijos. Entonces necesitamos un momento de intimidad con Dios donde poder derramar nuestro corazón. Lloró amargamente. Hay veces que tenemos nuestro corazón cargado de amargura, de dolor, de fracaso, de frustración, de lo que sea. Y necesitamos, y capaz que vamos cargando con esa mochila durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no buscamos el tiempo, el lugar y el espacio donde poder descargarnos con el Señor. A ver, y esto le suele suceder a las mujeres. Los hombres somos más de rápido las cosas. Más prácticos. Pero las mujeres es su característica, ni mejores ni peores. Pero necesitan un lugar donde sentirse confiadas, una persona con la cual sentirse que confía para poder abrirse. Entonces, eso habla de tiempo. La sensibilidad espiritual de la mujer. Exacto. La mujer es más sensible espiritualmente hablando. Entonces, ella necesitó un tiempo y un espacio donde volcar su corazón y donde abrirse y sincerarse con Dios. Las mujeres tienen eso, pero nosotros los hombres también necesitamos. Por supuesto. Porque los hombres, el hecho de que los hombres no lloran, yo siempre cuento que mi padre, cuando murió yo tenía 8 años y mi madre estaba a la distancia que tú estás de la mía, y mi madre estaba donde estás tú y yo aquí mirando televisión, y ella buscando el tiempo, el momento adecuado para decirme: Carlos, tu padre ha muerto. Y yo la miré y dije: bueno, y seguí mirando televisión. Y no lloré, no derramé una lágrima con 8 años. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, por esa cultura de que no llorar. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Sin embargo, he aprendido a llorar delante de Dios
en la presencia de Dios. Y es algo que invito, no digo que si no lloras no está la presencia de Dios. Yo lo que digo que hay momentos, ni todos los días que estoy en la presencia de Dios lloro, pero hay momentos específicos donde uno puede derramar su corazón y llorar. Y aprendí a llorar para derramar mi corazón y mis cargas delante de Dios como Ana. Y en otros momentos aprendí a llorar de gozo en la presencia de mi Padre Celestial. Hay oraciones con quebrantamiento. Exacto. Hay oraciones con dolor, con quebrantamiento. Pueden ser oraciones que nos estén llevando porque hay necesidad por alguien, porque algo me sucedió, porque quebrantaron mi corazón. Me voy, cierro mi puerta y me entro en intimidad con el único con el que me puedo yo ser sincero, quebrar. Pero también las oraciones de gozo, decías tú. Exacto. De felicidad también puedo llorar de gozo, de las maravillas, incontables maravillas que tiene el Señor para mí. Y cuando estoy en mi aposento con la puerta cerrada, también en medio de ese gozo puedo quebrantarme, llorar y darle gracias por tantos favores recibidos inmerecidos, ¿cierto? Precisamente cuando aprendes a ser agradecido por su gracia, eso te quebranta. Por supuesto. Es difícil que no termines quebrantado por eso. Por supuesto. Es difícil. Por supuesto. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque él estaba con los discípulos, entonces él se levantaba antes. Recordemos que el día comenzaba cuando aclaraba, cuando amanecía. Entonces, el día laboral, ¿no? Porque después está el día en sí que empieza para los judíos con el atardecer del día anterior. Pero en sí, el día laboral comenzaba cuando amanecía. Jesús, antes de que amanezca, él se iba. ¿Por qué se iba? Por el silencio. Y eso que en aquella época no teníamos los móviles, no teníamos las pantallas, no teníamos el teléfono, no había tanto. Pero él buscaba un lugar apartado para estar, que nada interrumpa. ¿Y por qué de mañana temprano? Se puede orar y se debe orar en todo tiempo. Ahora, el consejo es, de mañana temprano uno está más fresco. Porque no es cuestión de orar, sino de repetir o uno hablar, sino estar atento y prestar atención a lo que Dios quiere decirnos, porque es más importante lo que Dios quiere decirte que lo que tú puedas hablar. Tú le quieres decir así, sí. Estamos descansados, ¿no? En la mañana, claro, ya reposados, ya hemos descansado algo y tenemos la mente más fresca, dispuesta y disponible para tener una momento. Y en silencio. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que no puedo, que las múltiples actividades. Mira, yo sé que Dios, si bien en algún momento dice, Jesucristo le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar ni una hora. Entonces hay quienes toman que una hora. Yo creo que, y más ministros, una hora sería lo ideal, ¿no? Una hora por día. Pero aquellas personas que por muchas actividades, y yo entiendo que las madres, los niños, eso se les dificulta. Pero yo también entiendo, porque también es una situación por la que he pasado, que es cuestión de decisiones. Y esto es algo que voy a contarles y que lo he hecho en otras oportunidades. Mi experiencia, que puede ser la tuya, pero cada uno tiene que tener su experiencia personal. Mi experiencia es que mi tiempo de oración comienza no cuando me levanto a la mañana. Comienza cuando a la noche decido irme a dormir más temprano, aunque esté el partido de fútbol que me gusta, aunque esté la película que me gusta, aunque esté los vídeos que me gustan. Decido irme a acostar, apagar todo, irme a dormir temprano para la mañana siguiente, siempre que pueda, cada uno con sus obligaciones. Pero a la mañana siguiente poderme despertar temprano y estar,
Porque no es cuestión de estar muerto de sueño en la presencia de Dios. Si estás un día o dos, pero permanentemente llega un momento que es una carga que no se puede sobrellevar. Pero ¿qué es más importante? Muchos dirán, pero tengo derecho a ver la película, tengo derecho a ver el fútbol. Yo no te digo, ni siquiera digo que estés pecando. Es una elección cada uno. Es una decisión. Carlos, una pregunta con respecto a esta oración privada. Tú lo dijiste, a veces se convierte en una carga. ¿Qué podemos decirle a los televidentes y oyentes si se convierte en una carga la oración? Porque tal vez está nuevo en el Evangelio, porque tal vez le han impuesto esa carga, pero que esa carga se empiece a convertir en un hábito saludable, porque indudablemente es un hábito saludable estar en intimidad con Dios. Hay un proceso, sí puede haber un proceso de carga a hábito saludable. Sí, a ver. En la oración personal, pues. Como todas las cosas, se dice que en la vida, en cualquier ámbito de la vida, uno necesita unos 20 a 25 días para que un hábito se haga algo normal. Entonces, por eso, cuando alguien empieza en el gimnasio y empieza con todo, lo importante es qué pasa a partir de la tercera semana, a partir de los 20 días. Sí, los primeros 2 o 3 días le está doliendo todo y no quiere volver. No, en los primeros 2 o 3 días se mueve por entusiasmo. Los seres humanos nos movemos por entusiasmo. Y yo no quiero que te entusiasmes. Muy bien. Yo quiero que vayas tomando conciencia de que este es un proceso. Te motives. De desintoxicación, porque nos tenemos que nos tenemos que desintoxicar de esto. ¿Cuántos son los que antes de dormirse en la cama están? Ajá, es verdad. Y este vídeo, y esto, y lo que dijo el otro. Y entonces nos tenemos que desintoxicar de esto para poder liberarnos de esto y que nuestro hábito a la mañana sea, voy cambiando la dinámica de mi vida. Entonces, es un cambio de dinámica. Es como cuando empiezas, por ejemplo, el gimnasio, que tu cuerpo no está habituado al ejercicio físico, tu cuerpo no está habituado a la exigencia. Por eso vas a encontrar que el monitor te dice una repetición más, algo más, un poquito más, y te presiona. ¿Por qué? Porque él sabe que la cuestión está en nuestra poca disposición o incapacidad y que hay que cortar esa dinámica, ¿no? Entonces, traspolando esto al mundo espiritual, la carne no quiere, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, tenemos que aprender a doblegar la carne para ponerla a disposición del espíritu. En ese sentido, Carlos, es, nuevamente, volviendo a lo tuyo, una decisión. Es una decisión. Eso no lo hace Dios por mí. No, es una decisión que va a generar que se cree un hábito saludable, ¿sí o no? Por supuesto, ¿Cómo? Y es lo mejor para mí. Y vuelvo a un ejemplo práctico, como cuando el médico me dijo, tienes que bajar la sal. Al principio me parecía todo insulso, todo soso, sin sal. Pero ahora me acostumbré a comer sin sal y sin azúcar. Me acostumbré, le pongo un poquito y ya siento el sabor. Es todo acostumbrarse, crear hábito. Y aunque parezca mentira, para el tema de mi intimidad con Dios, también es un hábito que tengo que desarrollar. Y los que estudian las costumbres humanas, el ser humano necesita 20 a 25 días para desarrollar un nuevo hábito en su vida. Entonces, tu consejo, Carlos, para los oyentes y los que nos están viendo también por las redes, es esfuérzate. O sea, claro, esfuérzate los primeros 2, 3 días. Indudablemente, seguramente te van a doler los músculos, vas a sentirte cansado, va a ser una carga para ti,
Pero si lo haces habitualmente y tomas la decisión de que lo voy a hacer, después de 20, 21 días, ya se me convierte en algo que necesito hacer. Y es más, si yo ya después de X tiempo lo estoy haciendo y veo la respuesta del Señor a mis oraciones y mi intimidad, mi relación personal con Dios, yo creo que eso va y suma para que yo siga teniendo esas oraciones. Sí, ahora, no es, por lo menos yo lo que hago es esto. Cada uno desarrolle su comunión como quiera, ¿no? Como sea. Esto es algo muy personal. Pero comienzo a leer 1 o 2 capítulos de la Biblia. Y parte, porque hay gente que dice, pero ¿qué oro? ¿Cómo puedo orar tanto tiempo? Cuando tú haces eso, y como estás con la mente, y si lo haces a la mañana temprano, y sin que te interrumpa el móvil, sin que nada, antes te levantas y no te fijas quién te escribió de noche o quién publicó en Facebook. No, eso es, esas son cosas que pueden hasta distraerte. Tenemos que aprender a quitar todo aquello que nos distraiga. Todo eso es secundario. Todo tiene su tiempo. Incluso eso. Entonces, ahí empiezas a leer y te puedo asegurar que mientras estás en la presencia de Dios, el Espíritu te lleva a meditar y a orar. Por ejemplo, esta mañana estábamos leyendo Mateo 7, Mateo 8, y cuando habla de la viga en el propio ojo en vez de la paja en el ojo ajeno. Entonces lees eso y el Espíritu te lleva a orar para no ser tú quien haga eso. No juzguéis para no ser juzgados. Entonces uno comienza a darse cuenta y le pide, Señor, quiero entregarte esta. Si eres alguien, por ejemplo, que eres de fijarte en la viga, en la paja en el ojo ajeno, porque cada uno tiene su debilidad, su mal hábito. Y entonces oras y le pides a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude en eso, a cambiar. Te puedo asegurar que el tiempo se te pasa rápido. Ok, entonces atendamos el consejo para cuando se nos ha convertido en una carga la oración. No debería ser una carga, por supuesto que no debería ser una carga, pero vámonos a ese tipo de personas, de hermanos que de pronto para ellos les sucede. Y muchas gracias por el consejo, Carlos. Ahí también, bueno, nos enseñas a la oración personal, en secreto, en el momento más silencioso y todo esto. Buscar el momento adecuado para cada uno. Ok, por ahí yo conocí una hermanita de la iglesia hace mucho tiempo que por la mañana se levantaba y iba a orar al baño y estaba ocupado el baño. Iba a orar a su habitación, estaban los niños. Decidió buscar para cerrarse el armario, el closet que llamamos. Y ahí entraba con su celular, prendía la linterna del celular, abría la Biblia, se encerraba en el closet y ahí tenía su momento de intimidad con Dios. Es decir, no hay excusa realmente para lo que tú nos aconsejas, no hay excusa. Y no tiene esa hermana que obviamente ya tenía que estar en sus obligaciones con sus hijos. 5 minutos para ella valen más que 1 hora para otro que después tiene todo el día libre y no hace nada. Formidable, sí, es verdad. Porque Dios sabe, porque hay mucho esa excusa, bueno, no es excusa, sino que es una frase hecha. Dios sabe, sí, claro que Dios sabe. Dios sabe en qué pierdes tu tiempo, Dios sabe verdaderamente a qué le quitas tiempo. Ok. Dios sabe. Perfecto. Y la otra tipo de oración que me gustaría hablar es la oración grupal. Porque está la oración grupal, que puede ser congregacional, puede ser en un grupo de oración. Es diferente, ¿no? Es una oración que es importante. Tenemos que, no quiere decir que, bueno, es que yo oro en la iglesia, por eso no oro en mi casa. Una cosa no quita la otra.
La oración grupal, congregacional. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí había varias personas, estaban los discípulos, María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, y había otras mujeres, y todos estos perseveraban. Hemos hablado de la bendición de perseverar y la perseverancia unánime. La perseverancia, uno tiene que aprender a perseverar solo en la oración, pero también tenemos que aprender a perseverar en unidad con los otros. ¿Saben lo que es un ariete? Un ariete, eso Sí. es algo de los barcos, ¿verdad? Precisamente no. Antiguamente, Sí. y aquí en Europa se sabe bien, estaba el castillo, Ok. que tenía su puerta de entrada reforzada por dentro, y venían con un tronco grande, y venían agarrados por muchas personas, y todos juntos, ¡boom!, contra la puerta, una, otra, y otra, y otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que lograban abrir esa puerta. Hasta que lograban abrir esas puertas. Perseveraban unánimes. Ujú. Una oración en ese espíritu, una iglesia que persevere en ese espíritu, logra muchas cosas en una ciudad, en una región. Por eso, para mí, y considero que el culto más importante de una iglesia debería ser el culto de oración, que precisamente es el que menos importancia muchas veces se le da. Ok, orar en comunidad. Orar en comunidad. Es verdad, hay un pastor amigo que dice, tiene dos cultos de oración, ¿no? Uno, el semanal, pero como hay gente que no puede ir a la semana, entonces está el culto de oración en la semana, pero el domingo a la mañana se van una hora antes a la iglesia de lo necesario para con aquellos que no pueden ir durante la semana y van el domingo y oran juntos. Y eso es una buena manera. Y es una buena manera de también aprender a orar. Aquellos muchas veces que no tienen esa fuerza para iniciar su dinámica de oración, pueden iniciarla con otros. Claro, ahí aprenden a tener su oración personal. Exacto. Entonces, aquí vemos este buen ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vemos aquí que la consecuencia directa del versículo anterior, que aquí se repite que estaban unánimes juntos, la consecuencia directa de esa perseverancia y de esa oración perseverante es Pentecostés. La irrupción, la llenura del Espíritu Santo. Cuando una iglesia se ora con fe, con fervor, con ganas, con ahínco y perseverando, más tarde o más temprano se moverá el Espíritu Santo. Una oración apasionada entre Exacto. todos, unánimes, juntos, apasionados por la oración, por a quién le están orando, porque ha de venir indudablemente la respuesta. Va a venir poder sobre las vidas. Es indudable, donde yo sé que de repente hay iglesias que tienen distintas formas, pero lo ideal sería el método bíblico. Pablo habla de levantarse uno a uno en oración y todo lo demás consintiendo, amén. Hay a veces algunas iglesias que, bueno, no son tan ordenadas en el tema de la oración y se escucha a todo el mundo orando y gritando a la vez. No digo que esté mal,
pero no es lo más bíblico, ¿no? Lo más bíblico es que si nos ponemos juntos en oración, yo para poder estar de acuerdo contigo, estar unánime y de acuerdo contigo, tengo que escucharte. Claro, si no sería un relajo, como diríamos. Claro, las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. ¿Y cómo yo puedo decir amén a tu oración si yo estoy gritando más que tú? Y estoy orando otra cosa. Y estoy orando otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es unánimes, juntos. Sí, eso tiene toda la razón porque hemos visto, y es un estilo, como tú dices, seguramente, que todos están orando, pero todos están orando cosas diferentes y no se entiende qué se está diciendo y a qué le estamos diciendo amén. Entonces, lo mejor es respetar y escuchar, respaldar la oración. Exacto. Respaldar la oración del otro. Las promesas se cumplen en que estemos de acuerdo. Amén. ¿Cómo me puedo poner de acuerdo? Entonces, ahora, vamos a el éxito, porque la palabra éxito, yo no digo de desterrarla, pero sí no usarla con la connotación que le damos al éxito profesional, al éxito deportivo, como que gano. No, la oración no es que tenga éxito, sino que más bien para que nuestra vida de oración sea productiva, fructífera. Esa es mejor palabra. Tenga un buen resultado. Resultado, exacto. Tiene que haber humildad. Humildad. La humildad, bueno, mejor que se explique la Biblia. Ok. 2 Corintios 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos un principio, comienza sí, la palabra sí es un condicionante en este caso, no es una afirmación. Cuando yo digo sí, o cuando te casaste y dijiste sí quiero, estabas haciendo algo afirmativo. Aquí esta palabra en esta situación es un condicionante. Entonces, el que Dios escuche la oración está condicionado a que nos humillemos delante de Dios, como primera cosa. Y si me humillo, el siguiente paso será pedirle perdón por mis pecados. Claro, claro. No ser orgulloso ni altivo al presentarse delante de Dios. Exacto. Autosuficiente. Entonces, la humillación, el humillarnos, eso es fundamental. ¿Por qué? Lo vamos a ir desgranando. Vale. Recordemos que Dios dice que Dios resiste al soberbio. La palabra orgulloso, soberbio, altivo son primos hermanos, en este caso. Entonces, Dios resiste, es como el agua y el aceite. En un momento se juntan, pero no se mezclan. Son como polos opuestos del imán, se repelen, así. Pero Dios da gracia al humilde. Amén. O sea, la gracia de Dios está con los que se humillan delante de Él, con los que van humildemente. Vamos a Lucas 18, 9, 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Había un grupo que estaban muy confiados en sí mismos, muy confiados en su justicia. Entonces Jesucristo
utilizaba las parábolas, que eran cuestiones normales, cotidianas de la vida, para enseñar verdades profundas. Entonces, viendo a estos hombres, para enseñarles esta verdad de cómo Dios al que se humilla lo exalta, mostró dentro de la sociedad hebrea la antítesis. ¿No? Estaba el fariseo, que pertenecía a la aristocracia religiosa, y el publicano, que era considerado lo peor de lo peor, de tal manera que cuando querían ofender a alguien, denigrar a alguien, decía: considérenlo publicano y pecador. Era lo peor. Considérenlo publicano y que no eran pueblo de Dios. ¿Por qué? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, que cobraban impuestos para el Imperio Romano, y cobraban impuestos con injusticia, de tal manera que si yo era el publicano y tenía que cobrarte a ti, Alejandro, el impuesto, y el Imperio Romano me pedía 1 euro por ti, yo sí te podía sacar 3 o 4, yo pagaba 1 por ti al Imperio Romano y lo demás me lo quedaba yo. Eran traidores y estafadores. Sí. Lo peor de lo peor. Entonces... corruptos. Corruptos totalmente. Entonces, dio el ejemplo con prácticamente la antítesis social que había. El más destacado socialmente y el más odiado socialmente. Y el más destacado fue con su orgullo, como los que confiaban en sí mismos, y se jactaba de todo lo que él hacía espiritualmente, entre comillas. Y el Señor dijo: no, Dios, ese es el que me gusta a mí. No por su pecado, por cómo se humilla y reconoce su pecado. Hay personas que se consideran justas a sí mismas. Sí. Hay muchas personas que por lo que hacen, por el dinero que dan, por congregarse, por el puesto que pueden ocupar en la iglesia o por lo que sea, hay gente que se considera, tiene un más alto concepto de sí mismo del que deberían tener. Ok, y en ese sentido sus oraciones son justificadas. Es decir, yo no oro, si yo me siento justo, yo no voy a orar para que Dios me bendiga de cierta manera, sino que yo exijo bendición por lo que soy justo. Tienen una autopercepción superior. Por eso mi pastor enseñaba algo muy... El orgullo, el orgulloso es como aquel que tiene mal aliento. Es el último en darse cuenta que lo tiene. Qué bueno. Entonces, es verdad, lamentablemente la persona orgullosa tiende a no darse cuenta. Por eso necesitamos ser confrontados con la palabra permanentemente para que la palabra nos hable. Por eso en nuestro tiempo de oración necesitamos también la oración y la palabra, porque la palabra... Y di el ejemplo esta mañana de lo que me sucedió esta mañana. Señor, ayúdame a no juzgar para no ser juzgado, porque con la misma vara, o sea, con la misma medida que yo juzgo a mi prójimo, así seré juzgado. Si soy poco empático con mi prójimo, así serán conmigo. Si miro la viga de mi prójimo, la paja de mi prójimo, no tengo tiempo de ver la mía. Entonces, por eso cuando estamos en esa relación con Dios, la palabra nos habla para no que caigamos en ese orgullo espiritual. Tú nos hablaste entonces, hablar con humildad. Yo quiero contextualizarte un momento acerca de la humildad. No sé, en mi cultura latinoamericana, tratan de humildes a los que son de bajos recursos económicos. Y se ha hablado de esa manera. No, es que fulanita o tal familia es muy humilde y hay que ayudarle.
es un concepto que no tiene nada que ver con esto. Hay pobres muy arrogantes, sí, y hay ricos muy humildes. Entonces, ¿la humildad qué es? La humildad y la pobreza, ahí está la humildad y pobreza espiritual y la humildad y pobreza económica. Son dos cosas diferentes. La humildad y pobreza económica ya sabemos lo que es la falta de bienes, en algunos casos básicos y esenciales, ¿no? Ahora, la humildad y pobreza espiritual es otra cosa. Es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres, y muchos se quedan ahí. De hecho, en la mayoría de la Iglesia Católica se queda en ese punto. No, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, eso genera humildad. El reconocimiento de nuestra pobreza espiritual genera humildad. En el versículo que hemos visto, este hombre fariseo estaba tan orgulloso de su religiosidad que no reconocía su necesidad de Dios, no reconocía, decía, gracias Dios porque no soy como, y se comparaba en forma superlativa a él, se comparaba con los demás. Entonces, él se consideraba que estaba por encima de los demás por no hacer lo mismo y no se daba cuenta. En cambio, el humilde, este hombre, el publicano, era humilde porque él no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No sé. Entonces, la humildad y la pobreza espiritual no se miden por la condición socioeconómica. Se mide como lo mide Dios. La pobreza socioeconómica es otra cosa. Y la pobreza espiritual tiene que ver con que todos deberíamos ser pobres en espíritu, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, esa es la pobreza espiritual, que nos hace ricos delante de Dios. Nos hace humildes. Sí. Ahora, vamos rápidamente. Sí. La oración tiene que tener sinceridad. Jeremías 29:13, por favor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscarle de todo corazón. Cuando no le buscamos de todo corazón, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, o sea, con todo nuestro ser. Hay gente que no le busca de todo corazón al Señor. Y entonces ahí, obviamente, tu vida de relación con Dios no va a ser. Volviendo al tema de tu relación, llevas años de matrimonio con tu esposa, porque hay sinceridad. Y se buscan de corazón. Y quieren estar de corazón juntos. Si no, en estos momentos estarían tú por un lado y ella por otro. Como está mucha gente. Entonces, de corazón, con fe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y les vendrá. El que no cree es como la onda de la mar, así. ¿No? Entonces, y aquellos que se acercan a Dios, dice en Hebreos, deben acercarse con fe, creyendo que Dios existe primero. El que tiene fe cree que primero Dios existe. Y segundo, que es galardonador, o sea, que premia a aquellos que le buscan. La obediencia es una cosa imprescindible. 1 Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es obediencia. La fe sin obediencia no es fe. No llegan las oraciones, no pasan del techo. La fe me lleva a ser obediente. Si yo tengo fe en que
A ver, porque, bueno, tendremos que hacer otra explicación sobre la fe. Pero si yo tengo fe en que Dios me escucha, o que a Dios no le agrada determinada cosa, y yo quiero que Dios me conteste y que Él tiene poder para contestarme, tengo que saber que si lo que a Él no le agrada, no lo tengo que hacer, porque es el mismo Dios. Amén, así es. Paciencia, otro aditamento de la fe. Otro aditamento de la fe. Lucas 18:1, por favor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La paciencia. Desmayar, uno desmaya, no que pierde el conocimiento. Desmayar es cansarse, impacientarse. Entonces, cuando uno ora y se impacienta, desmaya. Desmaya. Y no tiene paciencia. Renuncia. Renuncia. Quiere decir que no tiene fe. Sí, claro. La fe hace que llegues hasta el final. Justicia. Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto habla de la justicia de Dios. De gracia recibimos, por gracia somos justificados, justifiquemos a nuestro prójimo. Por supuesto. Es lo que se habla en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que hemos visto el programa anterior, hablaba de que el perdón de Dios a mi vida se hace efectivo en la medida que yo esté dispuesto a perdonar a mi prójimo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Exacto. O sea, es una afirmación que nosotros ya hemos perdonado, lo que estamos diciendo ahí. Ahora, muchos no van a ser perdonados porque no quieren perdonar. Exacto. Eso es una realidad. La otra cosa es que debemos orar en el nombre de Jesús, porque no todos los caminos llevan a Roma. Muy bien. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. No hay otra forma de que el Padre sea glorificado si no es por medio de Jesucristo. No hay otro medio. Hay mucha gente que dice, no, yo puedo orar por este o por otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo el camino, no habla que Él es el camino al Padre, no hay otro atajo. Entonces, vamos a ver otros dos versículos y ya terminamos. Juan 16:23. De cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo dará. Vuelve a ponerse Él como mediador, como camino, único camino hacia el Padre. Ahora, vamos a otro. En este caso al apóstol Pablo, que dice en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, aquí tenemos que por medio de ¿quién? De Jesucristo. Tenemos unos y otros. Tú y yo, y Él, y tú. Entrada al Padre, pero por medio de Jesucristo, no por medio de otro. Únicamente. Y lo dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, esto es muy importante porque todo lo que no glorifique a Dios o glorifique a Jesucristo, Dios no lo va a hacer. Por más que, pero Dios, tú tienes y podemos querer manipular o decir cualquier cosa, pero no es así. No podemos ir al Padre en nombre de ninguna virgen, de ningún santo, ni en el nombre mío, ni en el nombre tuyo. Ni de ángeles, no, ni nada. Porque el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. El único que su sangre fue aceptada en el trono para perdón de pecado fue la de Jesucristo. El único sacrificio aceptado por Dios es el de Cristo. Entonces, no hay nadie que pueda ser mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Así lo Entonces, esto sí es un poco, teológico,
pero es necesario que esto se entienda. Porque si de repente cada uno va, o como hay algunos dicen, no, es que todas las religiones te llevan. No, todas las religiones te llevan. O dentro del cristianismo, no, es que todos no. Puedes orar o puedes arrodillarte delante de quien tú quieras, pero el único que te va a responder es Dios Padre, siempre que vayas en el nombre de Jesucristo. Sí, el ecumenismo y todo ese cúmulo de creencias que hay ahora nos enseñan que no importa, pidámosle a la vida o a la tierra o a la madre tierra, que igual va a haber resultados. Pero realmente el que dio la vida por nosotros, como tú lo dices, el que nos da justificación, redención, vida eterna, es por medio de Él, por Él y para Él que recibiremos respuesta a nuestras oraciones. No cabe ninguna duda. Por lo tanto, volvemos. Hoy es tipo de oración, oración personal y oración grupal. Y las características que tiene que tener la oración, hecha con fe, con persistencia, con perseverancia, en el nombre de Jesús. Con humildad. Con humildad. Son todas cosas que, bueno, sería bueno que hoy los medios de comunicación nos permiten no solamente que esto se haga en directo, sino que después esto en un rato quedará plasmado en las redes sociales, en Solidaria TV, en el Facebook de Radio Solidaria, en Solidaria TV, a la tarde seguramente lo subirán. Hay una inmensidad de cosas que nos permiten volver a verlo, estudiarlo, analizarlo, porque como dije en un momento, el propósito de estas charlas no es, como se dice en España, fardar de conocimiento. No. El propósito de esto es inspirarte a desarrollar una vida en comunión con Dios que te haga y te ayude a crecer y fructificar en tu vida. No tenemos otro propósito, no hay otra motivación. Otra motivación, exacto. No hay otra motivación. Bueno, mis amados, hemos escuchado una hermosa tertulia y una hermosa enseñanza con Carlos Reis acerca de la oración. Espero que hayamos aprendido bastante de este tema. Ya vienen algunos programas con estos temas de la oración. Si tú tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes conectarte en Facebook y ahí, donde estás viendo el programa, puedes hacerle preguntas a Carlos, ¿verdad? Sí, y hacerle alguna duda o algún... Me pasarán las preguntas y yo las responderé ahí, en la medida de lo posible. Ahí está abierto para que tú preguntes e inclusive compartas con algunos que tú conozcas y que te hayan preguntado acerca de la oración. Hoy hemos tenido una hermosa reflexión y enseñanza acerca de ella. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Que Dios les bendiga. Les acompañaron Carlos Reis, Alejandro Salcedo. Un fuerte abrazo y nos veremos la próxima. Dios les bendiga.